La cultura occidental se sustenta en el sofisma de que el hombre es superior a todos los seres vivos que le rodean, por la sencilla razón de que fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Además, que le ha entregado el mundo para transformarlo, dominarlo y explotarlo. Por esta razón, la soberbia y la actitud depredadora de la cultura occidental. Te tomas demasiado en serio, dijo despacio. Te das demasiada importancia. Eso hay que cambiarlo. Te sientes de lo más importante y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda piensas que con eso demuestras tener carácter. Eres débil y arrogante. El mundo que nos rodea es un misterio, dijo, y los hombres no son mejores que ninguna otra cosa. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras, nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás. El mayor enemigo del ser humano es la importancia personal. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o alguien. La importancia personal es homicida, trunca el libre flujo de la energía y eso es fatal. Ella es responsable de nuestro fin como individuos y llegará el día en que nos termine como especie. Cuando un guerrero aprende a echarla a un lado, su espíritu se despliega, jubiloso, como un animal salvaje que es liberado de su jaula y puesto en libertad. Carlos Castaneda y Don Juan Matus. Amigos de Así no son tres, amigos de Fuera Máscaras, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos otra vez con Arturo, Anita, Ruth. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Y tú, Ruth, cómo te va? Excelente. Excelente. Qué bueno. Continuando con la temática de la brujería o del chamanismo, vamos a tocar un primer concepto que consideramos fundamental para entender un poco la cosmovisión de lo que es el espectro del mundo del chamanismo, de la brujería, y que ellos, desde esa cosmovisión, siempre hablaron de que había que combatir, a como diera lugar, si un hombre o una mujer quería ser libre, ¿no?, en su vida. Y este concepto es la importancia personal, que relacionándolo con alguna descripción de hoy en día se puede aproximar con la idea del ego, el ego en los seres humanos. Ellos hablan de que la importancia personal es el principal mal para quien busca seguir el camino del guerrero o de la liberación o de la claridad en su vida. Entonces vamos a tratar de explicar con ejemplos, con situaciones en la vida cotidiana, cómo la importancia personal se puede presentar en nuestras vidas y cómo detectarla y por dónde se escabulle, ¿no? Lo que es muy astuta, la importancia personal. Entonces, Arturo, en los conflictos del día a día, que sin duda pues, todos tenemos conflictos por X, Y o Z razones y hay que solucionarlos. En los conflictos, sobre todo entre personas, ¿cómo se involucra ahí? ¿Cómo podríamos explicar desde ese tenor la importancia personal? Digamos que la importancia personal se manifiesta como una hipersusceptibilidad que podemos notar prácticamente
a cada momento de nuestro día a día. La hipersusceptibilidad te hace sentir que cualquier cosa que te sucede es algo más grave de lo que en verdad es. El ser muy susceptible, el sentirse muy vulnerable a lo que el mundo me está generando, es una manera en la que la importancia personal se manifiesta. Entonces, eso al final lo que produce es un nivel energético bajo en una persona, con exceso de importancia personal. Podríamos decir que el nivel energético bajo es igual o es sinónimo de mucha importancia personal. Es decir, entre más importancia personal, menos nivel energético hay en una persona. Sí, sí, totalmente. De acuerdo con lo que dices. Tú, Anita, en las relaciones sociales, familiares, laborales, afectivas, ¿cómo se manifiesta la importancia personal? ¿Cómo puede contaminar un ambiente familiar? ¿Cómo puede hacer que se resquebraje la relación, la armonía entre una familia o entre cualquier tipo de relación por medio de la importancia personal? Pues yo creo que ahí para mí la importancia personal es como toda esa suma de caretas que te vas poniendo por miedos, por inseguridades, que a final de cuentas pues es con la que te relacionas con los que tienes cercano, ¿no? O bueno, así en tus relaciones interpersonales, yo pienso que afecta demasiado el que una persona no sea como auténtico, o sea, que realmente manifieste exactamente lo que quiere en tu día a día. O sea, por ejemplo, pueden estar conviviendo entre familia y ya sea que por lo general tenemos ese miedo al que dirán, el miedo a ofender, a crear algún conflicto, ¿no? Entonces, tú estás viendo alguna actitud de alguna persona, pero por ese miedo ya te pusiste una careta o te reprimiste lo que tú querías decir. Entonces, en eso creo que se manifiesta con ciertas máscaras que nos vamos poniendo, y pues conflictúa, no hay como un flujo de comunicación, se entorpece por la importancia personal de cada quien, o sea, cada quien va con su costal lleno de inseguridades, de miedos. Y por tanto la comunicación ya no fluye como debería fluir, sino que se entorpece. Y quizás un conflicto muy pequeño, que se pudo haber solucionado con una palabra, una disculpa, o lo que quieras, pero por miedo no lo hice, o por inseguridad, o por soberbia, por orgullo, Un no pequeño conflicto de conflictos más grandes, sí, por esa falta de claridad y de comunicación. Sí. Y sin duda, ¿no? Que se van acumulando las cosas, y creo que también aquí entran las suposiciones, en esto que dice Anita, de no te digo esto por miedo a lastimarte, tú no me dices esto por aquello, por miedo a lastimarme, entonces yo me quedo con una suposición de por qué hiciste esto o por qué no hiciste aquello, y tú también, y nos quedamos con una idea de todos equivocada, y desde ahí interpretamos la realidad, y ante cualquier otro conflicto, pues luego queda ese pendientito, ¿no? Ahí. Ruth, si vemos a una persona, o sea, y que todos hemos podido pasar por eso, yo a lo mejor he podido pasar por eso, y trato de trabajar en ello. Si vemos a una persona que se victimiza, haz de cuenta, tú ves a una persona que se victimiza, ¿tú consideras que tiene importancia personal, por tanto? Claro, por supuesto. Yo creo que la importancia personal es una valoración excesiva de uno mismo, de esos miedos, de todo lo que nos afectó en nuestra historia personal y que no hemos, o lo tenemos muy fijado de alguna manera y no nos permitimos verlo desde otros ángulos, entenderlo desde otras formas y hasta limpiarnos energéticamente de eso. Entonces, la importancia personal te lleva como
a actuar también muy mecanizadamente en base como a tu historia personal, desde la forma en que así lo percibiste en ese momento, y ya no cuestionarte ante ello, ya no reflexionar ante ello. Entonces, por ejemplo, una persona que vivió un acontecimiento en el que sintió mucho dolor, hablando del victimismo, ¿no? A lo mejor que sintió dolor, que fue afectada, etcétera, y se queda con esa idea de que fue la víctima, pues desde ahí va a empezar como a buscar para empezar a quién hacer responsable, ¿no? De eso que pasó. Entonces, ¿a quién culpar? Entonces, no solamente no normalmente te responsabilices a ti de eso, sino siempre buscas en quién poner esa culpa, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, empieza a contaminar o a esparcir también esa culpa. Y lo que también pasa es que te quita fortaleza para afrontar como el venir, no te quedas en un pasado, por eso también las depresiones están llenas de muchas víctimas, de muchas, todo eso lo que te pasó como pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, se va como haciendo una bola de nieve en la que te ves envuelto en todo tu pasado, y eso te va impidiendo ver hacia el frente, ¿no? Es como salir avante y no aprender, porque al final cuando tú, esa lucha contra esa importancia personal o en esto del victimismo, pues al contrario te haría como aprender y hacerte responsabilizarte de eso. La importancia personal no te deja ver una percepción o te lleva una percepción borrosa, ¿no? De las cosas que vienen de tus inseguridades, miedos y de esa idea del victimismo también. Entonces sí, o sea, el victimismo es totalmente importancia personal también. Ok. Bueno, sentirse más importantes de lo que en esencia somos. ¿Qué somos? Un ser que percibe, que siente, que vive, que va a morir, diminuto. Comparado con la inmensidad del mundo en tiempo y espacio, no somos nada. Querer sentirnos dioses, que merecemos demasiado, que cualquier gesto en contra de nosotros es motivo de agresión, de enojo, de reacción. Esa es la importancia personal, ¿no? O sea, el sentirse más de lo que en verdad somos. A ver, y bueno, o sea, como cuando entra esa onda también las emociones se desbordan mucho cuando entra la importancia personal, porque todo lo sufres más, o sea, todo el drama es mayor, o sea, todo es para tanto, ¿no? Entonces la emoción de la tristeza, del enojo también sale como muy desbordada, ¿no? Se presentan los sentimientos. Yo creo que hay una inmadurez, digamos, emocional. O sea, porque tampoco está mal que las emociones estén a flor de piel. Se expresan, ¿no? Tampoco está mal llorar y gritar y ponerse triste. O sea, está bien, sobre todo cuando estás en un proceso de que estás confrontando algo, de que estás trabajando cosas, las emociones pueden hacer que esa persona no parezca muy estable. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí, lo que dices es como... Más bien me refería como a un sentimiento, tienes razón, o sea, como ya siendo como más claros, la emoción es lo que es el instinto que surge y pues sale, ¿no? Tiene que salir, si no sería represión también. Ya ahí lo que tú conviertes, que le vas metiendo pensamiento, todo eso, entonces ya se vuelve como un sentimiento, una carga, que entonces eso sí es lo que está envuelto de importancia personal. A ver, para seguir desarrollando esto, primera pregunta que plantearía. Hoy en día, llámese importancia personal, llámese ego, hoy en día vemos mucha importancia personal o mucho ego, poca importancia personal o poco ego, entre la gente, entre nuestras personas, entre la gente que conocemos, entre la sociedad. ¿Cómo vemos eso? ¿Más? O sea, muy alta, muy baja. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hay cada vez es más y que todo el tiempo ha habido ese egocentrismo entre una sociedad y cada vez es más. O sea, creo que el mundo cada vez se vuelve un poco más consciente, entonces por eso creo que se acrecenta esa percepción en la cual ya
se ve más el ego, pero realmente siempre ha existido. Ok, ves que No ahora por hay nada más. las guerras y etcétera. Yo también creo que siempre ha existido, pero creo que cada vez está más normalizado por otro lado. O sea, sí hay las personas que van en ese camino de querer ver o hacerse conscientes, pues la ven con mucho más claridad. Pero también creo que vivimos en una sociedad donde la imagen es muy importante, o sea, donde como te tienes que preocupar mucho, o sea, está muy normalizado de lo que las personas piensen de ti, todo el tiempo, o sea, todo eso abona las redes sociales, la desinformación o la excesiva información que desinforma, como todo eso sí yo creo que normaliza aún más la importancia personal. No responsabilizarte, o sea, buscar siempre culpables, todo, bueno, para mí sí, cada vez es mayor. Sobre todo porque se refuerza, ¿no? Lo que sea de redes sociales. O sea, subes muchas selfies, digamos, y obtienes más likes. O sea, y no lo haces y es como que quedas fuera. Entonces, de alguna manera, el mundo está estructurado para que eso se va reforzando, ¿no? O sea, mientras más importancia personal tiene un individuo o una mujer, parece que es premiado. Sí. Sí, Y es con más las aceptado, mujeres ¿no? se nota un montón en la imagen, con todos ya ahorita yo creo, pero durante todos muchos años, o sea, como que tanto te importe tu físico, tu imagen y eso que esté bien, o sea, como Exacto, que es como que es respetable. ajá. Eso, es Y es más, admirable. si no te importa, es como, ay, ¿cómo no le importa su imagen? ¿Cómo no le importa? O la novia Exacto. que, la novia acá, Fifi, que el novio solo le regaló este año un ramo de rosas y un perfume y se va a llorar con las amigas y las amigas la consuelan. Que no mames, la otra vez te llevó en globo a declararte tu amor y ahora te dio un Te ramo de quedó mal rosas y te ahora. va a cenar un restaurancillo pedorrón. Y se siente triste y las novias la consuelan. Eso es Las amigas. Digo, las amigas la consuelan. Novias, amigas, cada quien un perro. Ahora, mira dos palabras ahí. No, pero la consuelan. Codicia y mezquindad. O sea, la importancia personal está muy relacionada, sobre todo en la actualidad, con la codicia. Ya no hay mucha espiritualidad. Y ¿Quién con las vende necesidades. la idea de ser humilde, de no poseer, como a lo mejor hace en algún No, tiempo? es el consumismo Ahora es al de contrario. verdad. Mientras más tienes, más eres. Más- Sí. Es la codicia propia de las necesidades cada vez más altas que hay de todo. O sea, cada vez la gente necesita más cosas. De las necesidades Por eso la otra palabra compensadas, ¿no? mezquindad. Necesidades no Las naturales, necesidades sino. reales, No, ajá, Te vuelves mezquino, porque no hay otra manera de construir una importancia personal gigantesca, de ser un codicioso y no hacerte mezquino. O sea, mezquino, digamos, como lo contrario de generoso. Ya no sabes dar de ti mismo, de tu corazón hacia las personas. O sea, no hablo de dinero. Darte, entregarte a una causa, a una persona. O sea, no, Sí, dejas de sí. saber Amor, eso, amor al prójimo, porque te sí, estás sí. cuidando a ti Servir mismo, tu imagen. Estás cuidando nada más eso, cómo te perciben. Pero Lo luego, que es aprobado, ¿no? Lo que es aplaudido. Sí, o sea, no bajas el estándar. Siempre tienes que mostrar ciertas Aprobación. características que tú ya trabajaste y ese mantener te cuesta la vida, creo yo. y todo eso estamos de acuerdo que es de manera inconsciente y todos estamos como siempre propensos a salpicarnos de eso, ¿no? O sea, no se puede negar que está como en el aire, es como un virus eterno, que no sé por qué, no sabemos por qué, existe en el mundo, no sabemos desde cuándo, pero existe en el ambiente del mundo, en el ambiente emocional, energético, mental, físico, existe la importancia Sí, personal. porque vamos construyendo nuestra personalidad en base a eso, pues, todas esas creencias, a todas esas enseñanzas, a todas esas Claro. formas de ver las experiencias que has tenido, etcétera, pues vas construyendo una cierta personalidad de la cual después es difícil deslindarte o cuestionarla también o hacer cambios o etcétera, ¿no? Claro, y viene desde los miedos, pues al final no es como que alguien sea consciente y sea, así quiero ser, así soy, sino que son corazas, son caparazones, son armaduras que nos ponemos para que no nos lastimen en nuestros miedos. Entonces ni siquiera es algo por maldad o por mala lid, ¿no? Sino por inconsciencia, nada más. Ahora, no sé si alguien tiene algo más. Yo quería ¿Sobre decir esto? otra cosa.
o sea, por ejemplo, en la psicología en esto no se puede llegar a ver como el ego, ¿no? Por ejemplo, si lo viéramos en las religiones, creo que podría equipararse un poco con lo que se le llama el pecado, porque en la religión se le llama el demonio, el mal y toda esa inconsciencia también. Entonces, cuando la importancia personal te impide también esa claridad, ese pecado, ese ego. Si eres una persona religiosa, lo puedes como ver todos esos miedos en tus pecados, por llamarlos de alguna manera, como decían, la vanidad, la gula, la mentira, la codicia, o sea, es como muy, a mí me parece como equiparable en la onda de religiosa, pues también. Ok. Sí, por ejemplo, no todos convivimos con la gente, hay quien se da cuenta de la importancia personal, hay quien no cree en eso. ¿Cómo uno que sí trata de día a día cambiar eso, romper nuestra propia importancia personal, cómo convive uno con la gente a su alrededor y qué en una frase, en una idea, en una forma de decir algo, cómo le dirían a alguien a quien quieren mucho, pero que no entiende lo que es la importancia personal? ¿Cuál sería la forma más simple de explicar por qué uno vive como vive? Oye, ¿por qué eres tan raro? ¿Por qué vives así? Porque trato de quitarme importancia personal. ¿Qué es eso, cabrón? O sea, tu abuelita, tu tía, tu sobrino, quien quieras. Chinga. A ver, vamos a empezar por ti ahora. Un rompehielos. Es que sí, güey, porque, o sea, de ahorita tú dices, pero es que todo tiene doble filo. O sea, estar haciendo un video puede ser algo que estés haciendo para reforzar tu importancia personal, sentirte más chingón y sentirte eso, decíamos. Sí. O puede ser, al contrario, me expongo, digamos, expreso mis ideas y me libero para dejar de tener importancia personal. Sin duda, aquí, Entonces aquí puede haber importancia personal. Sí. Todo es Aquí mismo puede haber importancia personal. No la hay. O la hay, pues. O sea, eso no. O sea. Claro. ¿A poco no? O sea, No, somos no. acá. Es una lucha Sí, también no, sin ¿va? fin. O sea, Una lucha. ¿qué personajes tú, o históricamente o así, podrías decir que no tuviste ya? Se acabaron con su importancia personal. Sí, por ahí algunos de los claro, algunos eliminados, libros, ¿no? cosas así. O sea, gente muy... Pero en general, pues no. Sí, no sé eso. exactamente. Estoy de acuerdo, Pues estoy de acuerdo. como una lucha que está muy cabrona. Sí, pero y luego también hay grados de importancia personal. No todos tenemos la misma importancia personal y es una lucha encarnizada que uno va también conquistando o perdiendo contra. Es una batalla, es como si juegas maratón, es la ignorancia esa madre. O sea, para quien ha jugado maratón, que no la atinaste, avanza la ignorancia. Así es, ¿no? Esa es la importancia. Se puede, en términos chamánicos, se puede endurecer esa capa de energía Sí. que en vez de que esté circulando a nosotros, la ponemos al frente, se puede hacer más dura y por lo tanto más difícil de recuperar. Sí. Entonces depende de la fijación, de la rigidez con la que vivamos nuestras vidas, qué tan fácil o qué tan difícil es quitarla. Entonces si se trabaja, en efecto, si se trabaja en irla quitando, ridiculizándote, por ejemplo. De Hasta repente riéndote de ti ridiculizándote. mismo, sí, Sí, sí. No, la risa es una llave mágica para. eso hace que esa madre se vaya haciendo cada vez menos dura, digas, en términos chamánicos. Y es más fácil recuperar esa energía. Entonces, no sé qué opinan al respecto. Quedaron muy O sea, pasmados. ¿cómo? Palabras sabias. ¿Cómo se explica? Pues de manera simple, o sea, ¿cómo tú le enseñarías a un hijo o una hija a quitarse la importancia personal desde pequeño? O sea, ¿para dónde lo encaminas? O sea, no textualmente se lo diría, por ejemplo, a mi hijo, porque mi hijo tiene 4 años, ¿no? Pero es más como... No, pero ¿cómo lo vas encaminando, Ajá, güey? exactamente, pero... Porque los 4 años Tu hijo tiene 5 años. Bueno, 5. Sí. Ah, Sí, ¿verdad? Eso quiso despistar. No quiero dar información. Sale la cara. es como, soy como Sale la cara cartalera. de Chuy. Ay, Soy sí, le de pone acá, aquí, le soy de tapa allá, mi hijo le tiene tapa los ojos tantos, para- no tiene.
cara. No importa. Por eso dije hijo o hija. Por eso dije hijo o hija. Oye. Bueno, mi hijo que tiene 5 años, no se lo podría explicar a lo mejor más textualmente, pero sí lo puedes como encaminar hacia ello. Por ejemplo, en ejemplos de Matías, a su edad, pues quitarse miedos, ¿no? O sea, como, me da pena esto, ¿por qué te da pena? O sea, como que se cuestionen, ¿por qué te da pena? Porque te empieza a importar lo que las demás personas van a decir de ti, qué crees que van a decir de ti entonces, etcétera. O sea, como en ese tipo de ejemplos donde a su edad, pues, ves que se empiezan a hacer como chispazos de esa importancia personal, pues luego como hacer un alto y mostrarle como otras formas de ver esa misma situación, ¿no? Entonces, pues depende a quién se lo quieras decir, también a quién como que se lo quieras explicar, si es a mi hijo en ese sentido. Tú ahorita, por ejemplo, a tus papás, a tus hermanos o a gente más grande, no niños, pues, ¿cómo les explicas o les explicarías o les has explicado lo que es la importancia personal? Como en qué tono, cómo puede uno llegarle a personas para que entiendan lo que es la importancia personal. Híjole, pues yo creo que más en adultos con ejemplos, porque ya estamos tan bombardeados de tantas palabras y a veces la comunicación no es tan fluida, que, por ejemplo, yo ridiculizándome o yo, por ejemplo, poniéndome en otras situaciones para que ellos mismos lo vean, porque de hecho sí ya se ha intentado con palabras, pero pues las palabras al final de cuentas pierden su sentido y terminan en conflictos. Sí, porque por eso, son eso filosas. de la comunicación, Exacto, como que ya, porque lo en que sí digo se la toma... importancia, Okay. sí. Y pues también uno no es como que tan impecable en las palabras, entonces se llegan a tergiversar las cosas y no llegas al fondo. Entonces yo creo que de una manera es con el ejemplo. ¿Cómo podemos quitarla? No le voy a decir, a ver, tú tienes estos miedos, tú tienes esto, tú tienes lo otro, sino vámonos a un lugar que sé que te cuesta, por ejemplo, las comodidades, por ejemplo, esforzarse en alguna parte, en ejercicio, en modificarle sus rutinas, en eso creo que hay como más un cambio más profundo, como más energético que racional. Con la razón no se entiende lo que es la importancia personal. Okay. Y con los niños también, volviendo al tema acá, Sí, no, vale. yo creo que los niños van agarrando la importancia personal tomándose muy en serio, ¿no? Como, ¿por qué me tengo que caer? O sea, la frustración, ¿cómo la manejas con ellos? Riéndose de ellos mismos, riéndote tú de lo que pasa con ellos y explicándoles, ¿no? A ver, pues no es para tanto, o sea, te caíste, mejor ríete, o así, fomentándoles más la risa que, ay, sí, pobrecito, no, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, o sea, dependiendo, ¿no? Sí, fractura. Ajá, exacto, Levántese. no pasa nada. Ríete de tu hueso con sangre. Hay niveles. Ríete, que no, velo todo positivamente. Exacto, Recoge tu cerebro y... Tu piernita toda... Te paso tu brazo. Tu piernita toda torcidita. Yo creo que... O sea, que la importancia personal, o sea, no puede existir si tú vivieras en una isla, solo, totalmente, no puede tener importancia personal. Entonces, lo que quiere decir que la importancia personal es igual a depender, supeditarte a los demás. O sea, primeramente es como, ¿qué tan al alcance emocional, energéticamente y mentalmente te pongas de los demás? O sea, ¿qué tanto dependes de lo que te digan o no te digan, de lo que te hagan o de lo que te dejen de hacer los demás para sentirte ofendido o sentirte carente de algo o sentirte que la expectativa no se cumplió? Y entre más apego hay con una persona, naturalmente, y ese sería otro tema, qué bueno que existan ciertas expectativas o qué malo que existan, pero naturalmente se generan más expectativas, ¿no? Entonces es más difícil, o sea, como
ir en equipo, en pareja, en grupo, quitándose la importancia personal es algo complejísimo y que todos estamos siempre en la lucha y expuestos a eso. Arturo, Anita, Ruth, Víctor, gracias.